La temática son los desafíos de competir con la agricultura y cuáles son las alternativas para mejorar los sistemas ganaderos de cría e invernada, en particular en la provincia de Santa Fe. Esta presentación va a estar a cargo de la médica veterinaria Marcela Minichelli. Ella es profesional del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria con sede de funciones en la Estación Experimental Agropecuaria Reconquista. Ya la recibimos con un aplauso. Adelante, Marcela, por favor. Mientras prepara su presentación, les contamos que Marcela Minichelli es médica veterinaria por la Facultad de Esperanza de la Universidad Nacional del Litoral y además licenciada en agronegocios por la Universidad de El Salvador. Ha coordinado el programa ganadero del INTA en la provincia de Santa Fe y actúa también como contraparte en el Plan Ganadero de Santa Fe por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Tiene 10 años de trayectoria en el INTA y también algunos años en la actividad privada, y a través de esos 10 años ha realizado distintas actividades vinculadas, por supuesto, al quehacer ganadero. Como siempre, les recordamos entonces la posibilidad de realizar preguntas por escrito. Recuerden, las asistentes de sala van a recoger sus preguntas, simplemente levanten la mano. Marcela Minichelli, adelante, por favor. Bueno, hola. Sí, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a IPCBA por la invitación, por confiar en que podemos brindarles un pantallazo sobre esta temática. Interesante para analizarla, si las hay, el tema de los desafíos para competir con la agricultura. Y entonces ahí la primera pregunta que quiero devolverles: ¿es necesario competir con la agricultura o podemos compartir con la agricultura? En algunos aspectos, en algunas cuestiones filosóficas e incluso por el mismo espacio. ¿Son dos actividades antagónicas o son actividades que pueden ser complementarias? Digo, les planteo esta pregunta porque cuando uno piensa en la competencia piensa, este sí, este no. Si este sí, este otro no. Y las dos actividades son un motor muy fuerte de la economía y tienen un montón de aristas que permiten complementarse perfectamente para aumentar la productividad y mejorar la estabilidad económica de los productores. Entonces quería plantearle algunas situaciones de hecho que se están dando. Si nosotros nos pensamos en un horizonte a 2020, para no hacerla más lejos porque este mundo es muy cambiante, miremos que en estos años la concentración de las poblaciones en los grandes centros mundiales se va a seguir dando en forma masificada y en un crecimiento exponencial. Y esta, fundamentalmente sudeste asiático, China, y esta concentración de gente tiene que sostenerse con comida. La gente que sale del campo y va a vivir a las ciudades demanda, tracciona fuertemente por alimentos que van a seguir siendo producidos sobre los mismos recursos naturales. No es que va a haber mayor cantidad de tierra o mayor cantidad de agua, son los mismos recursos naturales que tienen que brindarle alimento a cada vez más gente que deja de producírselo para sí mismo, para su autoconsumo, y va a demandarlo al supermercado. Entonces ahí es donde tenemos que agudizar nuestro ingenio para que con las mismas tecnologías que existen o nuevas que puedan desarrollarse, poder resolver esta cuestión de la matriz alimentaria. Este avance del consumo de productos agropecuarios, carne y otros, empieza a generar mucho más presión sobre el uso del recurso natural. Por lo tanto, nos pide que agudicemos nuestras formas de hacer la producción para que ésta pueda seguir siendo sustentable. Es decir, que yo dentro de 10 años, dentro de 15 años o dentro de 50 años, mis hijos tengan el campo en condiciones de productividad, en condiciones de producción similares a aquellas de las cuales puedo hacer uso hoy yo. Pero empiezan a aparecer nuevas barreras para esta producción a nivel nacional y a nivel internacional, como son, por ejemplo, el cuidado ambiental, como son, por ejemplo, el bienestar animal. Ya muchos países, e incluso al interno nuestro, más fuerte en otras carnes que en bovinos, más fuerte en pollos, por ejemplo, que en bovinos hoy por hoy, pero no estamos lejos de que esto nos pase. Las restricciones para consumir productos si han sido criados en una forma que no cuida el bienestar animal son cada vez más fuertes. Y pese a
la cantidad enorme de dificultades que ha sufrido el sector, que ustedes ya conocen, debemos entender que la producción de carne en el conjunto de las carnes, aún en los años más críticos, siguió creciendo y mucho. En ese contexto, la producción de carne bovina logró aumentar, así todo en el medio de la sequía y en el medio de un montón de cuestiones sectoriales, logró aumentar en un 4%, y eso significa que el sector tiene una inercia para sostenerse que es importante y que es importante aprovecharla. Hay dos factores que son claves en la situación de la ganadería de hoy, en el cómo está, y que tienen que ver con el desplazamiento de la agricultura en muchas hectáreas, hoy en casi 15 millones, a 2011, que es el último dato fehaciente de avance de la agricultura, llevábamos 13,5 millones, y la sequía prolongada que dejó diezmada la producción en todo el país. Eso hizo que el stock al 2010 se disminuyera notablemente. Esa disminución del stock contrajo la oferta de Hacienda, y esa contracción de la oferta de Hacienda para faena generó un aumento de los precios. Lo interesante de esto es que ese aumento de los precios fue el que impulsó un comienzo para la recuperación de la ganadería. Y esa recuperación se hizo fundamentalmente base introducción de pasturas y de prácticas de la agriculturización. Por eso es que les planteaba antes si realmente es necesario competir. La provincia de Santa Fe se caracteriza por ser la segunda provincia del país en cuanto a stock ganadero. Y realmente cuando uno la mira en relación al resto de las otras provincias, está muy bien armada en toda su estructura, desde la producción, la industrialización, la comercialización, y eso es una ventaja competitiva con respecto a otras provincias, dejando de lado Buenos Aires, que tiene un esquema parecido al nuestro. De los 6 millones de bovinos, 6.300.000 bovinos que tiene Santa Fe en total, 5.200.000, esto es a marzo de 2012, 5.200.000 son de ganadería de carne. Es decir, es una provincia fuertemente carnicera. Ahora bien, entonces el 82% de los bovinos de la provincia son de carne, pero el 34% de ese stock de bovinos se encuentra ubicado en rodeos de menos de 500 cabezas. Y cuando uno piensa el 34%, dice, bueno, no es un número que como que no asusta tanto. Pero cuando uno mira que ese 34% de bovinos está en manos del 70% de los productores de la provincia, es decir, que hay muchísima gente, la mayoría de los productores de la provincia tienen menos de 500 cabezas, uno tiene que pensar que David no siempre le gana a Goliat. Digo, si nos planteamos la competencia con la agricultura en términos de puja por un espacio, la agricultura siempre nos gana, porque la agricultura tiene capitales mucho más fuertes, aunque los productores sean productores de escala reducida. Por eso es importante que empecemos a pensar en la complementariedad de actividades. Si uno mira al interno del stock ganadero de la provincia, si uno mira cómo se ha comportado el rodeo en todo este último tiempo de contracción, desde 2008, cuando se maximiza la caída del stock a causa de la sequía, me queda lejos la diapo. Vemos que acá lejos, en esta última fila de grupo de columnas, tenemos el rodeo total. Vemos que de 2008 hasta 2011 el stock se contrae fuertemente y para 2012 comienza de nuevo a crecer. De estos dos lados, en estos otros dos grupos, tenemos disociado el grupo de ganadería de carne, de stock de bovinos de carne, y el stock de bovinos de leche. Y vemos que si bien la sequía fue muy fuerte y le pegó a todos por igual, la contracción que se produce en el rodeo de carne fue mucho más grande que la que se produjo en el rodeo de leche. La contracción en el rodeo ganadero de cría o de invernada, el rodeo ganadero cárnico, se da en alrededor de un 23 y algo %, pero la contracción en el rodeo de leche fue del 9%.
¿Qué nos hace pensar esto? ¿Cómo es la matriz de producción al interno de la leche y cómo es la matriz de producción al interno de la carne? La matriz de producción al interno de la leche, salvando las distancias geográficas o agroecológicas que hacen que esta producción se sitúe en un lugar de tierras más fértiles y la ganadería de cría esté distribuida a lo largo de toda la provincia, en zonas muy buenas y en zonas no tanto, lo que nos deja pensando es que la ganadería de leche está altamente intensificada y tiene resueltas un montón de cuestiones que le permiten estabilizar la cadena forrajera para que en las crisis agroclimáticas o agroecológicas no se vea desestabilizada de una manera tan fuerte. Y esta es una cuestión que de la cual la ganadería de cría adolece. La superficie sembrada en Argentina es de más de 34 millones de hectáreas y como ustedes vienen viendo, la superficie sigue aumentando y va a seguir presionando sobre la superficie que tenemos para la ganadería. En Santa Fe, la superficie dedicada a la agricultura, si pensamos en los 7 cultivos prioritarios, ya supera los 4,5 millones de hectáreas y también sigue presionando. Todos los años ingresan nuevas tierras a la agricultura, tierras que eran de la ganadería. Si nosotros miramos la cantidad de unidades productivas, esto vuelvo sobre lo que ya les comentaba, pero para mostrárselos en más detalle, la cantidad de unidades productivas del total de la provincia, vemos que la gran mayoría de las unidades están en el sector de menos de 250 cabezas, pero podemos ampliarlo a menos de 500 y concentramos el 75% de la gente. Pero cuando miramos el rodeo, como les decía hoy, solo el 34% está en mano de ese grupo de productores. La gran mayoría de los bovinos, los que mueven la aguja de la producción, si podemos llamarlo de una manera, son los que están en los estratos más grandes de stock. Pero esto no es igual en toda la provincia, eso es un resumen. En el norte, en lo que sería los 3 departamentos del norte, General Obligado, 9 de Julio, Vera, sumado Garay y San Cristóbal, el norte más ganadero de la provincia, esta matriz de distribución de unidades productivas, se concentra mucho más en los sectores chiquitos. En el departamento de Vera, el 90% de los productores tiene menos de 250 cabezas. Entonces, cuando uno plantea cómo pararnos frente a la agricultura y desde qué lugar, tiene que pensar en quién es y qué posibilidades tiene el que tiene que llevar adelante esta cuestión de la competencia. Ahí les muestro cómo se distribuye el stock y vemos que hay una diferencia abismal entre la cantidad de bovinos en el stock de los productores que tienen más de 1000 cabezas y el resto de los productores con menor cantidad de stock. En el centro, la cantidad de unidades productivas se parece, pero ya la curva cae mucho más marcada desde los productores muy chiquititos hacia los productores más grandes. Y vemos que el stock aparece mucho más concentrado en una banda media de productores entre 100 cabezas y 1000 cabezas. Veíamos que en el norte los mayoritarios son los de 1000 cabezas. Y acá empieza a aparecer, en el centro pensemos en el área que es concomitante con la cuenca lechera, empezó a aparecer esta configuración que se da en los lugares donde aparece la invernada, en los campos mucho más agriculturizados que tienen la posibilidad o de intensificar mucho más la producción. Y este es un modelo a copiar. En los campos del sur, la cantidad de unidades productivas está concentrada fuertemente en el grupo de productores con menos de 100 cabezas. Es decir, en el sur, ese sur que nosotros nos lo imaginamos muy sojero, hay muchas tierras que no son aptas para la agricultura y no son aptas casi que ni siquiera para la ganadería. Entonces, en este tipo de campos, como se da un proceso también de agricultura de arrendamiento, hay un desplazamiento de la producción y de los productores hacia las ciudades, arrendando los campos, algunos produciéndolos ellos mismos, a gente que tiene espalda financiera para realizar la agricultura.
Pero cuando le arriendan el campo, no le arriendan el campo completo, le arriendan la parte agrícola. En la otra parte, el pedacito que les queda, las 50 hectáreas, las 20 hectáreas, las 15 hectáreas, ahí hay vacas. Y hay vacas en distintas condiciones. Hay vacas en condiciones de alta productividad y hay vacas en condiciones de supervivencia. Por eso es que en el sur aparece muy fuerte este grupo de productores con menos de 100 cabezas. Y ahí la pregunta es, ¿qué tanta competencia puede hacerle a la agricultura un productor en esas condiciones? Cuando hicimos un relevamiento en 2010 de la capacidad forrajera que tenía la provincia como para ver, bueno, hasta dónde podíamos plantear el crecimiento del stock y la competencia con otras actividades, nos encontrábamos con que las pasturas base alfalfa eran el 12% de los recursos forrajeros de la provincia y estaban destinadas fundamentalmente a la actividad tambera. El resto de las actividades más agriculturizadas de la ganadería, llamémosle pasturas consociadas, verdeos invernales, verdeos de verano, prácticamente no mueven la aguja de la producción forrajera de la provincia. Y nos encontramos con que toda esta parte de la gran torta de la producción de forrajes de la provincia son pastizales naturales. El 17% bosques y montes, el 22% pastizales de abra de distinto tipo, pajonales, y el 38% isla y campos de isla. Entonces, otra vez vuelve la pregunta, ¿cómo competimos en estas circunstancias? ¿Cómo ser competitivos con la agricultura? La primera cuestión que aparece es la intensificación. Si vemos que el tambo, que está altamente intensificado, pudo sostenerse mucho mejor parado en una cuestión climática extrema, en una situación climática extrema como la que se dio entre el 2008 y 2011, es una punta de lanza por donde tenemos que encarar la cuestión. Intensificar nos permite ser mucho más competitivos, pero nos aumenta las dificultades a la hora de salir del sector, a la hora de salir del negocio. Y no nos pensemos en el caso extremo de decir yo quiero salir de la ganadería y vendo todo. Pensémonos en yo me quiero tomar 10 días. Si yo intensifiqué altamente mi producción y la hacienda depende de mí o de mi estructura de organización para poder comer o para poder tomar agua, es mucho más difícil despreocuparse, que es lo que podemos despreocuparnos en la ganadería extensiva. La intensificación nos permite tener una mayor eficiencia del proceso productivo, nos permite aprovechar mucho mejor los recursos forrajeros, pero necesitamos una palanca de inversión mucho más importante que la que nos permite la ganadería extensiva que hoy se realiza en la mayoría de la provincia. Hay una serie de tecnologías que tienen impacto positivo y que nos permiten ser más competitivos complementándonos con la agricultura y poder hacer frente a sostener un espacio de tierra cuando la agricultura viene avanzando y demanda por esa misma tierra. La primera cuestión, la primera tecnología que nos va a permitir ser más competitivos es la cuestión de la cosecha, el almacenamiento y el uso de agua de bebida. Hay una buena parte de la provincia de Santa Fe, casi un 30% de la provincia, que no dispone de agua en el subsuelo, agua de calidad, como para poder afrontar una producción ganadera estable sin que entre en crisis ante el primer evento climático que suceda. Hay tecnologías desarrolladas sobre mezclas de agua que nos permiten poder optimizar la cantidad de agua de lluvia colectada y poder mezclarla con el agua del subsuelo para poder prolongar la duración de la reserva que tengamos y poder así ser más estables. Es necesario optimizar la cantidad y calidad del agua de bebida. Hay tecnologías que nos permiten recargar acuíferos y es necesario que las adoptemos y que empecemos a pensar en que todo lo que le sacamos al subsuelo de agua de bebida para nuestra hacienda, para la ganadería, tiene que volver al subsuelo, porque si no, ante el primer evento climático de sequía o de distanciamiento de las lluvias, nuestras aguadas empiezan a flaquear.
es necesario diseñar sistemas de aguadas adecuados para cada ambiente. No hay un sistema mejor o peor que otro. No es que bombas sumergibles sí, molinos no, molinos sí, bombas no. No es pata de araña sí o patas de arañas no. No es tanques calzados sí, tanques calzados no, versus tanque chaco. Hay una enorme cantidad de tecnologías de construcción de aguadas y de sistemas de aguadas y de captación de agua de lluvia que pueden ser aplicadas para cada uno de los ambientes en los cuales estemos desarrollando nuestra producción, y es necesario, y desde ahí les hablo de el cómo agriculturizarnos, cómo empezar a pensar en cómo adapto la tecnología que existe para que sea lo más eficiente posible y me permita intensificar al máximo de acuerdo a mis posibilidades y al lugar donde tengo el campo. Otra de las tecnologías de impacto positivo es el servicio estacionado. Parece una pavada, pero no lo es. Y la mayoría de los productores que estamos acá sentados y los que están afuera no lo hacen. Y parece como del libro de la primaria. El servicio estacionado tiene algunas ventajas. Primero, nos permite ordenar el ciclo productivo. Segundo, nos facilita el control reproductivo y sanitario. Tercero, facilita el aprovechamiento de los recursos forrajeros. ¿Por qué? Porque naturalmente, el momento en el que las vacas necesitan más comida para poder preñarse es cuando el pasto ya está seco. Entonces, tener el recurso forrajero estacionado nos permite ordenarnos y aprovechar el recurso forrajero al máximo. Y además nos permite, como plus, generar un producto uniforme. Como desventaja, nos aporta una concentración de terneros en momentos en los que después tenemos que acomodarlo impositivamente, porque si no nos golpea muy fuerte. Y uno, cuando analiza un sistema, tiene que tener todas las variables en cuenta. Y la concentración de la producción es muy alta, entonces el que está acostumbrado a tener terneros todo el año para tener un flujo de caja distinto, en un servicio estacionado no lo tiene. El servicio estacionado tiene como eje la concentración de la producción forrajera. En la provincia de Santa Fe, que es entre templada y tropical o subtropical, la concentración máxima de la producción forrajera entre malezas y forrajes se da con el pico de escalada en octubre, y en marzo decae fuertemente. Es decir, todo el verano. Acá en esta curva trato de mostrarles el servicio estacionado versus el servicio continuo y en qué momento se dan los requerimientos de las vacas, si las tengo los requerimientos de comida, si las tengo en un sistema o en otro. Si yo tengo a mis vacas en un servicio estacionado, voy a tener el máximo nivel de requerimientos. No me voy a amigar con ¿Se quedó sin pila? Voy a tener el máximo nivel de requerimientos en primavera, es decir, septiembre, octubre, hasta fines de diciembre. Y si tengo el rodeo puesto en un manejo tradicional del servicio, mi máximo requerimiento va a estar dado en pleno verano. Si yo logro acomodar el servicio estacionado con la oferta forrajera, es decir, supongamos que esta línea de puntos sea la gráfica anterior de la oferta forrajera, esa pirámide azul, voy a hacer coincidir el momento de máxima producción forrajera con el momento de máximo requerimiento nutritivo de las vacas. Cosa que en el servicio continuo, como les decía, con el servicio no estacionado o estacionado natural, no se da. Entonces, poder aprovechar la mayor cantidad de recursos forrajeros cuando la vaca más lo necesita para poder preñarse y poder amamantar, me permite a mí tener un sistema mucho más económico o mucho más eficiente, porque significa que tengo que invertir mucho menos plata para comprar comida o para estabilizar esa cadena forrajera. Otra de las cuestiones que también parece del libro de la primaria es tener un plan sanitario adecuado. Cuando uno hace un relevamiento a nivel de la provincia, una buena parte de los productores realizan un plan sanitario de básico a menos que básico. Si uno hace un relevamiento, la gente manifiesta hacer brucelosis, hacer aftosa y en algunos casos, osados casos, sanidad en los toros, o tacto.
Y pensar en una producción ganadera competitiva con la ganadería incluye más cosas. Pensar en una producción ganadera intensificada que pueda tener una rentabilidad, no digo igual, pero similar y estable a lo que podría ser la rentabilidad que nos aporte la agricultura, implica cuanto menos intensificar, y con la intensificación vienen un montón de otras cuestiones asociadas. Vienen los problemas respiratorios, vienen las diarreas en los terneros, con la intensificación viene la necesidad de tener un flujo de caja que me permita sostenerla, y para eso yo me tengo que asegurar tener el mayor número de terneros posibles que pueda aportarme el rodeo de madres. Y para tener un número alto de terneros tengo que haber resuelto la cuestión sanitaria de las vacas y de los toros, y tengo que evitar que se me mueran los terneros cuando nacen. Entonces, para cada situación, de acuerdo al clima, de acuerdo a la humedad del lugar donde tengo el campo, de acuerdo a si los inviernos son muy crudos, caso venado tuerto, o son mucho más leves o mucho más suaves como en el norte, de acuerdo a si tengo 6 vacas por hectárea, como el caso se veía en venado tuerto o en chañar ladeado, o si tengo una vaca cada 10 hectáreas, como en algunos casos en medio de los bajos submeridionales, la aparición de las enfermedades asociadas a la intensificación van a ser distintas, y por eso es necesario que cada uno de ustedes tenga un profesional al lado que lo asesore para no perder plata. Otras tecnologías, por ejemplo, son las tecnologías de sistemas silvopastoriles, que son muy fuertes y tienen impacto muy fuerte en el centro norte de Santa Fe. Sean bajo monte nativo con o sin implantación de pasturas megatérmicas, montes nativos del Chaco santafesino, montes con mucho algarrobo, con mucho quebrachal y con un sotobosque muy cerrado. Montes de este estilo, donde en realidad las vacas no entran. Si logran entrar, se las comen los mosquitos, entonces no entran, porque además no tienen por dónde caminar. Montes que pueden cambiar y convertirse en este tipo de estructuras, en un monte mucho más abierto, con mucho más espacio y con la introducción de algunas megatérmicas. O de este otro tipo, montes también abiertos, con más espacio y con pastizales naturales debajo. Las ventajas de este tipo de sistemas es que podemos pasar de una producción de 200 kilos de materia seca por hectárea a producciones de 7.000 kilos de materia seca por hectárea. Esto está medido en la estancia de las Gamas por gente del Ministerio y gente de INTA. Las desventajas es que nosotros necesitamos, para poder intervenir el monte, hoy por hoy, un plan de manejo que acredite que no vamos a hacer cambio de uso. Hay una ley, que si ustedes conocen, la Ley de Presupuestos Mínimos de la Nación, que está ya desde hace algunos años, que regula la reconversión y el cambio de uso de los montes mediante raleo, desarbustado o poda. Ni que hablar desaparición del monte. Entonces, lo que nosotros necesitamos para poder hacer un plan de manejo de intervención en el monte sostenible para la ganadería es hacer un plan de manejo que lo hace un profesional y se presenta para autorización en el Ministerio y se lo puede trabajar tranquilamente. Otra de las tecnologías que tienen impacto positivo en poder ser más competitivos para con la agricultura es la implantación de pasturas megatérmicas, y tienen más impacto aún en suelos con restricciones, porque en un suelo agrícola es más fácil. Yo puedo meter un maíz que me dé aporte de 12.000 kilos o una alfalfa que me aporte 30.000 kilos y con pocas cosas resuelvo la situación. Pero en todos esos suelos de pajonales, suelos de blanquizales, con mucha sal, suelos encharcables, ahí es donde probablemente las vacas estén paradas y necesitamos meter algún tipo de recursos forrajeros que nos permita cambiar la productividad por hectárea de ese lugar. Con pasturas introducidas sobre megatérmicas, sobre suelos con restricciones, podemos pasar de la franja de los 1.000 kilos de materia seca a los 6.000-7.000 kilos de materia seca. Las desventajas de este tipo de lugares es que las condiciones climáticas no nos permiten trabajar cuando nosotros queremos. No es que lo vamos a hacer en el momento óptimo, en el momento adecuado, lo vamos a hacer cuando podemos. Entonces necesitamos estar preparados para que, si estamos pensando en un blanquizal o en un lugar encharcable, tenemos que estar preparados para poder hacerlo en el momento en el que está seco. Se han hecho experiencias de cambio de performance de un espacio, de una superficie,
en blanquizales de este tipo, donde lo único que vemos son esas especies de portulacas, con trabajos de bordos para retener agua y combinaciones de pasturas megatérmicas de reproducción por semilla arriba, en la loma de esas lotas, y con pasturas de implantación por esquejes en las cunetas. Y esta es una foto cuando recién arrancaba a implantarse. Fíjense que el cambio de situación entre esto que era la condición anterior y esto que es la condición modificada tienta, por lo menos. Otro de los temas en los cuales se va a explayar hoy el ingeniero Catani es el tema de la conservación de forraje. Es necesario poder implementar un sistema de conservación de forraje que nos permita diferir el forraje del momento en el cual lo tenemos al momento en el cual lo necesitamos. Porque en general, el momento en el cual tenemos el forraje de una reserva o de una pastura megatérmica o de un verdeo de verano, es justamente cuando también tenemos toda la curva de producción de pastizales naturales. Entonces es necesario que podamos diferir este forraje en muy buena calidad para poder utilizarlo, estabilizando la curva de producción forrajera a lo largo del año. El sorgo para la provincia de Santa Fe es un material sumamente interesante porque es un material muy versátil que se adapta tanto a sequía como a excesos hídricos y tiene condiciones de adaptabilidad muy superiores a las que permite el maíz. Además, aporta buena calidad nutricional. El primer supuesto relevante es que las palomas están. Entonces necesitamos desarrollar una estrategia que nos permita aprovechar ese material antes de que las palomas se lo lleven. El segundo supuesto relevante, y esto es muy fuerte en la provincia de Santa Fe, es conseguir contratistas. Muchos productores han logrado adaptar un espacio de tierra en su campo para poder hacer un sorgo, para poder hacer un maíz o para poder hacer un gramarrodes, y después no consiguen contratistas que puedan hacerle un picado o que puedan hacerle un silo bolsa de grano húmedo o un rollo. Ahora bien, son tecnologías caras, entonces, en lo que sí o en lo que no, ¿cómo lo usamos? Digo, cuando vamos a disponernos a hacer una inversión muy fuerte en una conservación de un material mediante picado, en un ensilado, necesitamos hacer un gastito de plus más para poder aprovecharlo de la mejor manera posible, de la manera más eficiente y en la que perdamos menos material y que ese material nos dure de calidad. Digo, a veces comprar cartón a lo mejor es barato, pero después ¿qué hacemos con el cartón? Entonces la cuestión es que sea económico, económico en el sentido no de gasto poco, sino de me aporta el mayor beneficio posible. En este tipo de sistemas que se usan mucho, el nivel de pérdidas que hay es muy, muy alto y no nos permite ser ni eficientes ni mucho menos competitivos. Otro sistema de conservación de forraje es el sistema de nificado a través de los rollos o de los fardos. En un estudio que se hizo el año pasado, veíamos que la confección de rollos supera ampliamente a la confección de fardos, unos 80-20, pero además, cuando analizábamos qué materiales se están utilizando para conservar, lo que manifestaba la gente era no tener claridad de exactamente qué grama había sembrado o cómo lo había sembrado o cuánto le había rendido, cuántos kilos de materia seca por hectárea le había sacado. Lo mismo pasa con el sorgo y eso es más grave. Cuando hacían un material para poder ensilar, la gente manifestaba no tener claro exactamente qué variedad había utilizado, ni mucho menos cuánto le había rendido. Ahora bien, una vez hecho el rollo, si bien en el 70% de los casos los habían puestos en filas, así como estaba en la foto, estas filas no se habían ordenado en función de poder minimizar los daños por lluvias o por sol. La mayoría de la gente no toma la precaución de poner los rollos sobre elevados del piso, ni siquiera en un lugar alto del campo. Entonces eso hace que hicimos todo un esfuerzo de siembra, todo un esfuerzo de contratación, de conseguir que venga el contratista de allá lejos y nos haga el trabajo, lo pagamos y después perdemos la mitad por un descuido o por una mala previsión.
Y de eso se trata también intensificar, de prever, de ordenar, de organizarnos, de controlar, de registrar todo, de sacar las cuentas y de hacer aquello que nos permite ganar el máximo gastando el mínimo, en un balance. Bueno, y este otro dato, solamente el 17% de los productores cubren los rollos, entonces eso los expone muchísimo más a la pérdida de calidad del material. Otra de las tecnologías que tienen impacto positivo para ser competitivos frente a la agricultura son las suplementaciones estratégicas. Las suplementaciones en determinado momento, a determinadas categorías. Una de ellas es, por ejemplo, a las terneras para poder llevarlas a un entore de 24 meses. Está demostrado que si uno logra que la ternera en su primer invierno gane 400 gramos por día, no un montón, 400 gramos por día, que no pierda peso en su primer invierno, logramos porcentajes del 90% de preñez en un entore a los 24 meses. Incluso se pueden lograr muy buenos porcentajes en entores a 18 meses. ¿Y por qué no lo hacemos? No es que tenemos que alimentarla toda la vida ni darle toneladas de comida. Entonces esa es una alternativa para poder mejorar la competitividad. Y nos permite achicar el número de animales improductivos en el campo. Otra de las estrategias de suplementación es a las vacas de descarte o a las CUT para promover un cambio en la categoría comercial y sacarle un plus a un lote de vacas que de lo contrario se vendería por mucho menor dinero. Otra de las alternativas de suplementación es en las vacas cuando vamos a alargarlas a servicio. Para que una vaca pueda preñarse no es necesario que esté gorda o que no esté flaca. Lo importante es que esté ganando peso, que su cabeza, sus mecanismos hormonales hayan detectado que hay un cambio en el balance de energía que le permite aumentar de peso. Es decir, que la vaca asocie que se viene tiempo bueno. La reproducción en la vaca es una función de lujo. No es que la vaca se va a preñar y si las cosas están mal, después aborta y listo para salvarse ella. La vaca primero se salva a ella, primero come, primero toma agua y estabiliza su condición fisiológica. Si detectó su organismo que está bien, que empezó a ganar de peso, significa que se viene la época de vacas gordas, ahí se preña. Y una vez que se preña, se va a morir ella, pero no va a abortar. Si no está enferma, obviamente, una vaca sana. Me refiero a la cuestión de presencia o ausencia de comida. Si yo quiero que la vaca se preñe y tuve un mal invierno y vengo saliendo mal de ese invierno, una suplementación estratégica en un momento corto que me permita romper ese ciclo de quietud en la vaca y hacer un cambio en su condición hormonal que le permita detectar que está ganando peso, me va a permitir aumentar significativamente el porcentaje de preñez. Otra tecnología, también de manual, los destetes estratégicos. No es destetes precoces sí, destetes precoces no, destete anticipado sí, destete anticipado no, temporario sí, temporario no. Todas las tecnologías son buenas dependiendo de cuáles son las condiciones que tengo en el campo y cuáles son las posibilidades mías de atenderlo. ¿Tengo gente para atender un destete precoz? ¿La gente que tengo está entrenada para hacer ese trabajo? ¿Le gusta hacer ese trabajo? No a cualquiera le gusta atender criaturas o terneros. Tengo las condiciones en el campo que me permitan poner a esos terneros cuando los destete en un lugar de altura. ¿Pueden tener sombra? ¿Cuál es la disponibilidad que tengo en el campo para hacer cada una de estas actividades? Pero hay una cuestión que es clara. Si yo necesito preñar las vacas, necesito sacarles el ternero. Después se los devuelvo si tengo una política de hacer terneros en un ciclo mucho más largo, que se queden con las madres durante más tiempo y hacer terneros más naturales. Cada uno elige el sistema de producción que quiera. Pero para poder cortar con el ciclo de inercia en el peso de esa madre que está amamantando a un ternero, yo necesito, además de suplementarla y hacerle ese flushing alimentario que les decía recién, necesito sacarle el ternero que las exprime para que
ese cambio en el ciclo se haga más rápido y le permita ganar peso y preñarse. Este destete se va a hacer sí o sí en función, cualquiera sea la técnica que elija, en función de la condición corporal de las madres. Hay una técnica que es muy sencilla para lectura de condición corporal y ustedes pueden tomarlo incluso como una memotecnia. Si la vaca está en condición corporal 3, puede quedarse con ese ternero más tiempo. Si la vaca está en condición corporal menor a 3, es necesario, de manera urgente, sacarle el ternero para que pueda preñarse. Otra de las cuestiones que son muy básicas, pero que aumentan, que no se hacen y aumentan significativamente nuestras posibilidades de ser competitivos frente a la agricultura, es manejar el sistema de pastoreo. En general, la ganadería de Santa Fe es una ganadería muy extensiva, con sistemas de pastoreo de grandes potreros, donde la hacienda tiene potreros asignados de manera fija. Si yo quiero ser más competitivos con la agricultura, tengo que copiar algunas cosas de la agricultura. El elegir qué cultivo en qué potrero, o el elegir qué vaca en qué potrero, durante cuánto tiempo, y mover la hacienda para aprovechar con cada categoría la mejor producción de forraje en cada uno de esos lotes. Otra de las tecnologías que me permiten a mí aumentar la producción forrajera en el campo de manera natural es, por ejemplo, el manejo del agua en superficie. En campos que tienen mucha pendiente, a través de pequeños bordos que me permitan retener agua, puedo cambiar la condición de producción forrajera de esos potreros y generar un aumento no solo en la cantidad, sino en la calidad de material que le estoy ofreciendo a mi rodeo. Otra de las tecnologías que me permiten mejorar la performance de ese campo, también a nivel de manejo, es el rolado de los pajonales. El rolado, que ha sido muy difundido y sobre todo por quienes lo fabrican y los venden durante este último tiempo, tiene algunas características que son buenas. Por ejemplo, que es muy útil en pajonales altos, en pajonales de panicumprionitis, en pajonales de paja amarilla, de sorgastrum, donde entrar con una desmalezadora es muy difícil. Y si entro con fuego, en realidad lo que estoy haciendo es, además de matar el pajonal, matar toda la intermata y quemar una buena parte de la superficie superior del suelo, que es el suelo de mejor calidad. Entonces, me permite entrar y cambiar rápidamente la condición de un potrero de manera económica y no perjudicial. Me permite reducir esa masa forrajera inerte, todo el pajonal seco, que ya no hay vaca que se lo coma, y si se lo comieran sería perjudicial, y me permite ir abriendo lentamente la intermata, es decir, el espacio que hay entre cada una de las matas de pajonal, para permitir que crezcan nuevas especies, o las especies que estaban abajo en la intermata, porque logran recibir la luz del sol. Algunas de las contras es que no mejora en gran medida la calidad del recurso forrajero, a diferencia del desmalezado. Si yo arranco con un desmalezado de ese tipo de potreros, voy a tener una reconversión hacia una mejor calidad de especies de pastizal natural muchísimo más rápido. Pero no puedo entrar con una desmalezadora en una mata de pajonal de este tipo, porque no hay desmalezadora que aguante. La otra cuestión es que necesito tener planificada la rotación en el pastoreo para poder aprovechar el rebrote muy rápido. Muchas veces lo que nos pasa es que entramos a rolar un lugar, un potrero, y lo dejamos. Y a los 3 meses está tal cual lo habíamos dejado antes, estaba tal cual antes de rolarlo. Entonces es necesario, cuando vamos a hacer algún tipo de este manejo, le erro el dedo, tener ordenada la rotación del pastoreo para poder entrar a los 20 días con una categoría más liviana a comer el rebrote y después venir atrás de eso con vacas. Las últimas tecnologías, inseminación artificial a tiempo fijo, nos permite en vacas con cría al pie poder amontonar muy rápido y ordenar muy rápido el servicio y las preñeces, y si la acompañamos con tactos secuenciados y con destetes estratégicos, está probado en experiencias en la zona de San Cristóbal que nos permite pasar del 30% de preñez al 90% de preñez. Es la mejor alternativa,
¿Es per se la que me va a permitir el mayor número de terneros? No, no lo es. ¿Es la que me va a permitir ordenarme más rápido? Sí lo es. Tendré que definir yo en qué situación estoy y qué es lo que quiero lograr para ver si uso esta estrategia o uso otra. Y por último, los encierres de algunas categorías que me permiten liberar stock, cambiar la categoría y liberar el campo o liberar la superficie de parte del stock que es poco productivo. No quiero irme sin mencionar un caso muy particular, el caso de varios productores del sur de la provincia de Santa Fe que tienen un sistema de crianza de forma intensificada, altamente intensificada. El planteo se llama CBI, cría bovina intensiva, lo realizan un grupo de productores de la zona de Chañar Ladeado, Venado Tuerto. Es una herramienta fabulosa para campos de alta producción que tienen la soja metida alambrado de por medio y soja de muy altos rinde. Es una herramienta fabulosa para campos agrícolas de zona núcleo. Lo plantean en el mismo campo donde podrían hacer soja, campos que producen 12.000 kilos de maíz, 30.000 kilos de alfalfa, plantean un sistema de alta carga con 6 madres por hectárea. Es un sistema ordenado, un sistema muy controlado, muy medido y muy estable, que permite rentabilidades incluso superiores a sojas de 4.500 kilos. Aporta una renta entonces muy superior, pero requiere decisiones diarias y muy rápidas. Requiere estar todo el día arriba. Todos los campos, en cualquier lugar de la provincia, podríamos tener un tipo de CBI, no ese CBI. Para ese CBI tenemos que tener esas condiciones. Pero lo que quería traerles en esta experiencia es para decirles que la filosofía de esto es lo que podemos copiar si pretendemos ser competitivos con una actividad de altos capitales como la agricultura. Y cierro con estas 2 fotos. Son 2 chicos que viven en la Cuña Boscosa con su papá, para mostrarles que la ganadería, a diferencia de la agricultura, y desde ahí es donde la podemos tomar, es una ganadería que es una actividad que retiene a la gente en el campo. Es una actividad que requiere gente en el campo. Y que es necesario que a esa gente le hagamos sentir la ganadería. Estos señores del CBI, les resultaría mucho más sencillo tener soja que hacer vaca, pero hacen vacas porque las tienen en la sangre. Ellos mismos dicen, a mí me corre vaca por la sangre. Entonces, para que la ganadería se siga haciendo y pueda ser cada vez más competitiva, es necesario que estos chicos vayan incorporando cosas de la ganadería todos los días y no estén en la ciudad mientras papá trabaja en el campo. Entonces, si nosotros necesitamos retener a la gente para poder hacer ganadería, necesitamos darle a la gente, no solo transmitirles del amor por la actividad, sino darles las condiciones necesarias para que esa gente elija quedarse. Como conclusiones, existen muchas tecnologías para mejorar la producción y adaptaciones de esas tecnologías a cada sistema. La clave es producir más y mejor. Forrajes y agua es condición sine qua non para estabilizar y para mejorar si queremos hacer ganadería. Y la estrategia a desarrollar tiene que incluir a la agricultura como complemento y no pensar a la agricultura como un enemigo. Nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela Minichelli. Realmente mucha tecnología, mucha información y un mensaje social vinculado al desarrollo territorial muy importante, el que nos acaba de dar. No te vayas, Marcela, no sé si hay preguntas en sala. Ahí hay preguntas, por favor, las asistentes, si pasan a recogerlas, ¿la tenés escrita? Nos damos un tiempo, como en cada una de las presentaciones, para hacer preguntas. Bueno, Ana Alicia Gerson, que tiene su propia empresa, dice, ¿se sabe en pesos cuánto se pierde
si ingresamos ganado vacuno a los lotes destinados a la agricultura y si conviene económicamente volver a la rotación tradicional. ¿Se entiende? ¿Volvemos a leerla? No, estamos. Hubo durante mucho tiempo una cuestión metida por las empresas que hacían o que promovían la siembra directa de no pisar los lotes porque se rompen y después en plata cuesta mucho más acomodarlos. Vos me preguntás si se sabe en pesos, el análisis lo tenemos hecho desde hace un par de años y no sería actual, no te quisiera dar un número en dinero hoy, pero sí es muy beneficioso en la suma general del sistema. Si las vacas son tuyas y la agricultura es de él, a él no le va a convenir que vos le pises el lote. Ahora, si el planteo es tuyo todo entero y vos haces agricultura y ganadería, en la suma total del sistema es mucho más eficiente ponerle ganadería a la agricultura atrás, porque además te permite airear el suelo de otra manera. Cuando vos podés ir cambiando, hacer 4 años de agricultura en un lote, 4 años de agricultura en otro, y este lote liberarlo para la ganadería, no solo atrás del rastrojo para que entren a levantar lo que quedó, sino rotar los potreros donde haces agricultura, en la ecuación total del sistema es mucho más beneficiosa. Bien, no repreguntemos, así damos lugar a las otras preguntas. Después, por supuesto, Marcela va a estar disponible para... Ludi Luciano, de la facultad, supongo que es de la UNER, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dice si es factible realizar pastoreo rotativo en ganadería extensiva como la que predomina en Santa Fe. Sí, totalmente. Por eso la primera cuestión que poníamos dentro del manejo de los pastizales es la cuestión del manejo del pastoreo. El pastoreo rotativo es una de las herramientas más fáciles de manejar. No hablemos del altamente intensificado en franjas como el de la alfalfa, pero sí en potreros pequeños es una de las herramientas más importantes y de mayor impacto a la hora de la optimización del recurso forrajero. Hay un caso puntual que te puedo contar de un productor de la zona de Villa Ana que tiene sobre 1000 hectáreas, cuando sus vecinos de potrero tienen el campo dividido en 2, él lo tiene dividido en 27. Y sobre 1000 hectáreas, cuando el de al lado, que también tiene 1000 hectáreas divididas en 2, tiene 400 cabezas siempre flacas, tiene 1300 siempre gordas. Entonces el pastoreo rotativo es posible. Tenemos más preguntas, Marcela. Un estudiante de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza dice, ¿cómo logramos el estacionamiento de los rodeos en lugares donde está tan culturalizado el servicio continuo? Bueno, una de las herramientas muy fáciles de usar para estacionar rápidamente el servicio es a través de la inseminación a tiempo fijo. Por supuesto, para vos hacer inseminación a tiempo fijo tenés que tener mínimamente una ensenada en condiciones y un par de potreros para poder manejar ese stock una vez que se preñó y poder seguir retrabajando el que te quedó sin preñar, que va a ser siempre en la primera inseminación más o menos mitad y mitad. Pero es una forma muy sencilla de manejarlo. Y una vez que el personal de campo se acostumbró a manejar el rodeo estacionado, es mucho más fácil y no va a querer volver al continuo. El que primero tiene que hacer el cambio de filosofía y de estrategia es el dueño de las vacas. Bien, tenemos ya las últimas 2 preguntas. Amílcar Rossi, también de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dice, ¿hasta cuántos kilogramos de ternero año se puede aumentar intensificando los sistemas? Depende del sistema. Hay en ese sistema que yo les contaba, el CBI de 6 vacas por hectárea, terminando, que tienen ciclo completo y los terminan con 450 kilos a los novillos en 1 año y medio, el nivel de intensificación es altísimo y la cantidad de kilos que ellos lograron pasando de un sistema común, continuo, de pocas vacas y solo de cría a este sistema intensificado en ciclo completo, el crecimiento es abismal. En otros sistemas menos intensificados y mucho más extensivos, el cambio es progresivo. Pero vos podés plantearte un paso de producciones de 20 kilos por hectárea rodeo total en campos de cría, pasarlo a 85, 90 kilos
haciendo alguna recría de los terneros en campos de islas, está medido en términos de 1 año y medio, es decir, estás ganando casi 60 kilos. Tenemos una pregunta a través de los internautas que nos siguen a través de agrositio.com. Se trata de Sebastián Helsinki, que es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y pregunta si podría ampliar cuando dice que hay que armar bordos para almacenar agua y aumentar la producción forrajera y mejorar su calidad. Sí, es una práctica bastante económica. Consiste en tratar de medir las pendientes en el campo. No necesariamente tienen que ir con un teodolito ni con una maquinaria muy compleja, que puedan medirlo de alguna manera sencilla, y con la máquina que tengan, puede ser una pala para arreglar los caminos, puede ser una pala mecánica para juntar tierra, ir haciendo una especie de levante que puede ser como camino, que nos permite llegar a las aguadas que están más lejos, que nos permiten llegar a otros potreros que están más atrás, y que ese levantamiento de tierra oficie de una barrera para el escurrimiento natural del agua. En el norte de Santa Fe hay campos que en 150 metros tienen 1,5 metros de pendiente, y en el sur de Santa Fe también. El centro por ahí es un poco más estable en su planicie. Pero en campos con desniveles, armar en la zona más baja un pequeño levantamiento de tierra largo, no demasiado alto, no necesitamos juntar 1 metro de agua, necesitamos juntar 30 o 40 centímetros. Eso nos permite que empiecen a crecer otro tipo de especies de bañados y se restrinja el crecimiento de los pajonales. Bien, la última pregunta, no tiene el interlocutor acá, dice si en el rolado se puede sembrar Melilotus. Sí, atrás del rolado se puede sembrar Melilotus o se puede sembrar cualquiera de las megatérmicas y dan bastante buen resultado. El tema del rolado es que al no eliminar la mata de paja, si nosotros no entramos rápidamente con un rodeo a despuntar en el crecimiento, enseguida va a volver a estar la mata de paja. Entonces hay que mantenerlo a raya también para permitirle a esta especie de la cual hayamos puesto semillas que pueda crecer. Bien, creo que le hemos explotado mucho, Marcela. Muchísimas gracias. Le reiteramos el aplauso por su presentación.